la gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. En la época cuando los códigos postales todavía no complicaban la entrega del correo, cierto médico de un pequeño poblado hizo arreglos en la oficina de correos para recibir un ejemplar de la revista Reader's Digest unos cuantos días antes de que los otros suscriptores recibieran los ejemplares suyos. La lectura de los artículos médicos presentados en la revista le permitía al médico prepararse para contestar a sus pacientes que le visitaban sobre las preguntas, especialmente cuando leían ciertas enfermedades preocupantes descritas en los artículos de esta revista. Parece que es parte de la naturaleza humana evaluar los informes sobre salud en el nivel personal. Generalmente la preocupación muchas veces se convierte en una falsa alarma cuando podemos pensar que podemos ser víctima de alguna enfermedad. Pero algunas veces alguna sugerencia nos muestra los pasos que se deben de tener para tener una mejor salud, lo que llamamos medicina preventiva. Sin embargo, cuando se trata de otro tipo de enfermedad, que es las enfermedades espirituales, muchas veces no estamos tan ansiosos de buscar o de diagnosticarnos una medicina a tiempo. Se prefiere más aplicar muchas veces las medicinas a personas y no a nuestra propia vida. Y nos preguntamos en algunas ocasiones, ¿captaría la persona o entendería lo que tal vez en un auditorio, en una iglesia, en un medio de comunicación, el que estaba predicando o enseñando, la persona entendería lo que se le estaba diciendo, lo aplicaría a su vida? Los pasajes de las Escrituras nos recuerdan las faltas de los demás y muchas veces no vemos las nuestras. Sin embargo, es tu responsabilidad y mi responsabilidad verificar nuestra conducta, no la de los demás. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. La Biblia es la norma por la cual debemos medirnos a nosotros mismos. Un esfuerzo intencional de nuestra parte para descubrir nuestras fallas espirituales produciría los mejores resultados. Si verdaderamente deseamos probarnos a nosotros mismos, nos expondremos ante la palabra de Dios y seguiremos las indicaciones del Espíritu Santo. Los exámenes médicos revelan el estado de nuestra salud y los peligros que enfrentamos. De la misma manera, las respuestas correctas y las preguntas indagatorias pueden mostrarnos cómo nos encontramos espiritualmente a través de la Biblia. Al examinarnos a nosotros mismos, nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Cuáles son tus prioridades y mis prioridades? ¿Cómo gasto o cómo invierto mi dinero? Podemos encontrar o darnos cuenta de que todo lo que hacemos tarde o temprano tendrá un resultado. Como cristianos e hijos de un Dios viviente, debemos dar siempre un primer lugar a Dios en nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿está ocupando realmente en mi vida Dios un lugar supremo? ¿O algunas veces lo empujo a un lugar secundario cuando me presiona el tiempo o mis actividades? A menos que consistentemente programe tiempo para dedicar devoción diaria,
mi relación con Dios sufrirá y tendré un daño espiritual. Tal vez tenga que tomar una decisión firme, ya sea apagando el televisor, negándome a asistir a un evento social o dejándome para un proyecto personal para después. Efesios capítulo 5, versículo 16 dice que use mi tiempo sabiamente y lo administre sabiamente. Incorporar los pensamientos de Dios a las actividades rutinarias da como resultado una doble bendición. Repito, incorporar a Dios en nuestras actividades diarias y rutinarias da una doble bendición. Si oro o canto un himno mientras aplancho o lavo la loza, me hace elevarme espiritualmente y me hace escapar al mismo tiempo de la fatiga y la monotonía de una tarea terrenal y diaria. Somos el remanente adventista. Que cada reflexión que semanalmente estamos dando te ayude para que te hagas un análisis en tu vida como lo hacemos nosotros, para ver si realmente estamos dándole a Dios el lugar que a Él le pertenece. Y si hemos sido conscientes de permitir que cuando nos están enseñando algo, especialmente en lo que es en asuntos de salvación, somos personas que aplicamos las cosas que Dios quiere para nuestra salud espiritual. Agradecemos siempre a todas las personas que semanalmente escuchan nuestra programación a través de la radio y a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación, donde usted nos permite gentilmente llegar a donde usted se encuentra, a su hogar, a su oficina, a su casa, a su vehículo, a su lugar de estudio. Que Dios pueda bendecirle y gracias, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Un abrazo fraternal y que Dios pueda bendecirle a usted donde usted se encuentre. Y también en forma especial a todas las personas que constantemente nos están monitoreando, nos están siguiendo, nos están llamando, nos saludan ahí en la calle. Y gracias por su apoyo, por sus oraciones y también por todas las personas que también nos ayudan económicamente. Que Dios pueda bendecir sus vidas y su aspecto material, ya que usted está ayudando para que el Evangelio se predique y nosotros ya podamos tener años de estar en este ministerio. Gracias nuevamente, que Dios bendiga a su familia, a sus hijos, y en forma especial hay personas en diferentes lugares de Costa Rica y fuera de Costa Rica que les mandamos un saludo a través de esta emisora y a través de todos los que trabajamos en el remanente adventista y en la iglesia La Verdad Presente y en la iglesia Juicio Final, Escuela Profética. Gracias a todos nuestros hermanos y amigos y amigas que nos ven y nos siguen. Que Dios pueda bendecirles. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a lo que vinimos a estudiar, la palabra de Dios. Estamos estudiando temas importantísimos, vital, a través de la Escritura, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, porque el Señor Jesús recomendó que estudiáramos toda la Escritura. Yo les invito para que antes de abrir la palabra de Dios podamos elevar una oración al dueño y creador de todo el universo. Oremos. Padre celestial y eterno, amadísimo Dios, Señor, gracias porque por encima de todo lo que vemos y escuchamos, estamos plenamente convencidos de que nada se mueve en este mundo, Señor, si tú no lo permites. Porque tú eres el hacedor, eres el dueño de todo lo que existe. Y esto, Señor, todo el planeta Tierra, junto con su contenido, Señor, te pertenece. Y por lo tanto, gracias porque tenemos un creador, un hacedor, que cuida, Señor, lo que ha creado. Y en esa creación estamos nosotros, los seres humanos. Muchas gracias por habernos permitido llegar a la existencia. Gracias, Señor, por cada día que nos das, por la hermosa bóveda celeste que nos das cada mañana, cada tarde, Señor. Gracias por tus bendiciones, por el agua, por el sol, por el abrigo, el techo, la salud, Señor, por el alimento en nuestras mesas y también el dinero que pones en nuestras manos a través de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, Señor, y lo más importante, de tus bendiciones, porque tú eres el dador de todas las cosas. En esta hora queremos orar en forma especial por todos nuestros queridos y apreciados televidentes, radioyentes, radioescuchas, Señor, que nos logran ver, Señor, a través de estos medios de comunicación. Padre Celestial, tú los conoces y sabes quiénes están y sabes cuáles son sus necesidades, Padre Santo. En
En esta hora queremos orar por ellos para que tu bendición pueda alcanzarlos, Señor, para que la presencia divina de tu Santo Espíritu, Señor, pueda ayudarles, Señor, para que ellos también puedan incorporarse, Señor, a las verdades establecidas en tu palabra para todo ser humano, no importando su nacionalidad, posición social. Señor, donde quiera que Él se encuentre, la promesa es para todo habitante de este planeta. Por lo tanto, ayúdanos para que ellos puedan sentir que tú les amas y les cuidas y estás interesado en sus vidas como si fuera el único ser humano o como si fuera la única familia en este planeta. Porque tú, Señor, amas a todo ser humano y lo mostraste al mandar a tu Hijo, el Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario. Padre Celestial, oramos por todos ellos, bendícelos, guárdales, Señor, y ayúdales para que tomen decisiones sanas en el área de salud, en el área espiritual, en el área física, en el área económica, Señor. El remanente adventista está abocado a dar toda la información que arroja la palabra de Dios para que el ser humano pueda recibir bendición y pueda ser verdaderamente un hijo o una hija de Dios conocedor de todas las verdades trascendentales en este libro, para que mientras esté en este planeta en existencia, Señor, podamos prepararnos para algún día ser habitantes de las mansiones celestiales. Bendice este programa, bendice, Señor, tu palabra, y ayúdanos, Señor, para que lo único que digamos desde estos micrófonos sea lo que está escrito en el libro de los libros, Padre Santo. Te pedimos estas cosas en el nombre eterno Dios de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Qué bendición, hermanos, qué bonito que es orar, ¿verdad? Es un privilegio de que Dios nos haya dado, Señor, esa bendición de poder que a través de la oración podamos comunicarnos directamente con el cielo. Entonces, leímos un pensamiento importante que es una receta espiritual para nuestra salud. Y déjame decirte que en la Biblia están esas recetas importantes, en este libro santo y sagrado que tengo en mi mano izquierda, y déjame decirte que aquí están condensados o están escritos tanto el principio como el final de la humanidad. Si el ser humano quisiera saber y darse cuenta del presente y del futuro, lo único que tiene que hacer es empezar a estudiar lo que está en este libro, la Biblia. La Biblia debe ser un libro de texto para el ser humano, un libro de estudio, de meditación, de oración, para que pueda entender cuál fue el origen de esto y hasta dónde va a terminar, y especialmente los acontecimientos finales. Recuerden que estamos aproximadamente desde que Adán cayó en pecado y empezó a contarse la existencia de Adán bajo pecado, los 939 años hasta nuestros días, tenemos 6.018 años de historia de la humanidad en este planeta, de Adán a nuestros días, 4.000 hasta Cristo y 2018 hasta nuestra fecha. Este es un proceso o un estimado del cómputo de la historia de la humanidad en este mundo lleno de pecado, donde han tenido que intervenir seres celestiales para poder ayudar al ser humano a salir adelante en las diferentes dispensaciones y en los diferentes tiempos, como quieras entenderlo, para que Dios pueda trabajar y operar y rescatar al ser humano de que vive una vida llena de pecado y al final el ser humano se pierda. Dios ha dejado un manual perfecto. Ese manual es la Escritura, es la Biblia, la palabra de Dios. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis o libro de Revelación, el capítulo número 1, déjame decirte que este libro fue escrito por el apóstol Juan, el discípulo amado, el más joven de ellos, el que se recostaba al pecho del Señor Jesús. Este libro fue escrito más o menos entre el año 70-80 después de Cristo, y él dejó un manual, y en el versículo 3 de Génesis 1 la palabra de Dios dice: bienaventurado, 3 veces dichoso, la palabra bienaventurado, el que lee y los, ya en plural, singular, el que lee y los que oyen, porque los que oyen son la cantidad que van a una iglesia. Los que oyen las palabras de este libro, de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca el tiempo. Y entonces el Señor Jesús dejó en este manual, y especialmente en el libro de Apocalipsis, los acontecimientos finales
que van a envolver a la humanidad antes de que el Señor Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Y por eso es muy importante que para que tengas una buena salud espiritual, tranquilidad y paz, debes de conocer el contenido, como dice aquí, de las cosas que están escritas en este libro. La recomendación del Señor Jesús es que podamos entender eso en este manual. En San Lucas capítulo número 21, el Señor Jesús, ahí bien claro, recuerde que hemos hablado y seguimos insistiendo, lo estaremos repitiendo siempre. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17 y Lucas 21 es el mismo tema, el sermón profético del Señor Jesucristo. En San Lucas capítulo 21, versículos 5 y 6, dice la palabra del Señor: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, versículo 6 de Lucas 21, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. El Señor Jesús está prediciendo la destrucción de Jerusalén. Eso se dio en el año 70 de nuestra historia. Eso lo puedes, esa historia la tenemos nosotros documentada. Si la necesitas, con mucho gusto te la podemos regalar. Dice que esta palabra que menciona aquí, ofrendas votivas, era que los judíos hacían ofrendas y se comprometían con votos de cierta cantidad para cuidar y mantener el templo en su tiempo. Tenían parte de su dinero estaba consagrado para el templo. Pues, ofrendas votivas, que significan votos que ellos hacían en el templo. Entonces el Señor Jesús explica aquí en estos 3 evangelios cómo Él advierte sobre todas las cosas que van a acontecer antes de que sucedan. Y la recomendación que Él insiste la da el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo número 3, versículo 15, 16 y 17. Voy a leer el 14 porque el 14 siempre me ha llamado la atención, de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Dice, pero persiste tú, y eso lo aplico para mí personalmente, aunque Pablo le dice a Timoteo, lo aplico para mí. Dios quiera que tú lo puedas aplicar para tu vida. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Quiera Dios que has sido, si no lo has sido, que seas un buen estudiante y que tengas buenos maestros, una buena iglesia donde te enseñen la verdad en su totalidad y que puedas ver que lo que estás estudiando está a la luz de la Escritura, para que te puedas persuadir y no te engañen. Dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras es toda la Biblia, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y versículo 16, que es el que quiero resaltar: toda la escritura es inspirada por Dios. Repito, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Esto es palabra de Dios. Esto es, amigo y amigo, hermana y hermana, el resumen o las consecuencias que da el estudiar y conocer el contenido de origen divino de la palabra directa que viene desde el cielo, del creador de todo el universo. La gran disyuntiva, el gran problema del ser humano es el abandono de la Escritura, el desconocimiento de todas las cosas que hay aquí, el no saber cómo se ha desarrollado la historia de la humanidad en este tiempo, y en qué época y en qué tiempo estamos en el presente, y cuáles son los acontecimientos finales que nos esperan antes de que Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. Y hemos estado estudiando y estamos revisando que a través de la historia hay una relación exacta, una relación donde no se pierde a través de la Escritura cómo Dios ha trabajado con el ser humano desde Adán hasta nuestros días. Generación tras generación ha venido trabajando para que el ser humano pueda entender quién es Él y qué es lo que quiere y qué es lo que nos está ofreciendo y cuál es el interés que Él tiene por nosotros.
y también los requisitos de parte del ser humano para poder estar fusionado o en armonía con la voluntad de Dios. Y hemos revisado ya en varios temas anteriores cómo desde el principio de la historia de nuestros primeros padres, Dios ha dejado una verdad que ha tratado de mantenerla a través de todas las generaciones y que llegaría hasta el tiempo de Jesús y sería transmitido por las generaciones subsiguientes y que llegaría hasta nuestros días. Y la gente en este tiempo, lamentablemente o tristemente, no conocen esa verdad completa y absoluta, esa verdad perfecta, ese plan de origen divino que se plasmó en la cruz del Calvario. Y de ahí se establecieron todos los principios y todos los planes de origen divino que Dios tenía para el ser humano. Pero cuando vamos estudiando las Escrituras, que nos pueden hacer sabios y perfectos, preparados para toda buena, empezamos a darle a Dios la oportunidad de que empiece a abrir las vallas de nuestro cerebro, para que pueda enseñarnos la verdad completa de la Escritura, para que podamos ver cómo Dios ha agotado todo recurso a través del tiempo para rescatar a todo ser humano. Y también descubriremos en la Escritura cómo trágicamente el ser humano, por no estudiar, por no obedecer, sus consecuencias también han sido nefastas, graves, horribles y fatales han sido. Sin embargo, esa no tiene que ser tu historia ni la mía, porque estamos en un tiempo donde hay mucha información y tenemos el inmenso privilegio de saber de que podemos estar informados en este tiempo de una verdad completa, porque tenemos la Biblia en su totalidad y mucha información. Y tenemos también este libro para que usted y yo lo podamos estudiar, no solo así, sino también usted lo pueda estudiar en su casa también de una forma personal. Génesis capítulo 33, versículo 18 y 19 nos dice la Escritura. Génesis 33, 18 y 19 nos dice así de la siguiente manera. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, versículo 19 de Génesis 33, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Esto quiere decir, esto es Dios, el Dios de Israel. Recordemos que en programas anteriores hemos estudiado la vida de Jacob. Aquí vemos que después del encuentro de Esaú, ellos se separan. Y después de que se separan, Jacob decide establecerse en un lugar para ya tener de nuevo la bendición y la promesa de estar en la tierra que Dios les había prometido, para que a través de las promesas divinas en ellos se pudiera cumplir, especialmente en Jacob, se pudiera cumplir la promesa divina de que la simiente prometida a Abraham, a Isaac y Jacob, en este caso Jacob, se llenaría la tierra y sería una generación de hijos e hijas de Dios a través del tiempo en que el pecado durara en el planeta. Dios visualizó más allá de lo que el momento se está viendo. Dios visualizó todos los acontecimientos y cómo debe de mantener una generación en cada dispensación que pudiera manejar su verdad y luchar por esto, porque también del otro lado, como hemos estudiado, existían aquellos que eran enemigos del Dios viviente, aquellos que se rebelaron contra Dios, aquellos que a través de todos los tiempos, muy dolorosos, seres humanos iguales a nosotros, pero en gran cantidad y en gran mayoría no quisieron nunca estar de parte del gobierno divino, sino que se rebelaron y se apartaron del Dios verdadero, que sí lo tenían estos descendientes, Abraham, Isaac, Jacob, y todos los que de ahí en adelante siguieran la enseñanza, el conocimiento del Dios verdadero. Entonces Él se establece aquí para ahora sí iniciar su vida con sus hijos, con las personas que venían, ya bajo una promesa para que Dios empezara a ordenar ahora sí nuevamente a esta familia como la familia que posteriormente delegaría sobre generaciones siguientes la verdad completa y divina
de un Dios santo y perfecto. Vamos a ir a una pausa musical y ya continuamos. Manténganse en sintonía. Que Dios le pueda bendecir por estar en contacto con el remanente adventista y seguir nuestra programación. Hemos insistido en que el tiempo que estamos viviendo es urgente y necesario que usted se pueda abocar, se pueda preocupar por tener una salud espiritual que esté en armonía con Dios. Y para esa salud espiritual usted necesita conocer el contenido de la palabra y también estar en un ambiente y relacionarse con gente que sea seria en esto y que sea formal, porque el tiempo que estamos viendo es muy solemne y acontecimientos finales se van a desarrollar en este planeta de una magnitud que ningún ser humano puede describir. Esa es la realidad que viene para el planeta y todo eso está escrito y registrado en el libro de Apocalipsis especialmente. Hemos leído en el libro de Génesis capítulo número 33, versículos 18 y 19, donde Jacob se establece ahí y planta su tienda y se ubica. Y déjeme decirle, para los que posiblemente han vivido en la ciudad, la gente que vive en la ciudad no necesita hacer un pozo para sacar agua, porque en la ciudad tienen agua potable y hay cañerías. La gente que se establece, como esta gente que andaba ahí, si no estaban a la par de una laguna, de un riachuelo, de una naciente o de una fuente, como usted quiera llamarlo, tenían que cavar un hueco en la tierra y a cierta cantidad poder sacar agua. Eso lo digo por experiencia, porque a mí me tocó hacer un pozo, en un pozo de casi 19 metros de profundidad, y no solo hacerlo, sino alcantarillarlo también para tener agua propia. Es una experiencia que tuve yo. Y déjeme decirle que Jacob en ese lugar hizo un pozo. Ese pozo, 17 siglos más tarde, llegaría el Señor Jesús y ahí se encontraría con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Jamás se imaginó Jacob que en ese pozo el dueño de todo el universo llegó a tomar agua, a hablar con una samaritana, y el nombre Jacob saldría a relucir en la palabra de esta mujer, de esta samaritana.
Y si no, míralo, vamos a trasladarnos un momentito, porque esto es hermosísimo, esto es maravilloso, estudiar la palabra de Dios y ver la simetría, la forma sistemática en que este libro es perfecto, donde Dios ha cuidado el origen de sus verdades y de su pueblo a través de toda la historia. En el Evangelio según San Juan, el capítulo número 4, mira lo que dice la Escritura, San Juan capítulo 4, el versículo número 12, 13 y 14, dice la Escritura. Y voy a leer el 11 para rescatar algo sobre lo que estoy mencionando yo. Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Y el pozo es hondo. ¿Quién sabe cuántos metros tenía este pozo de profundidad? ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y viene aquí, ¿quién sale a relucir en el versículo 12? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Palabra de Dios, qué maravilloso esto, ¿verdad? Qué maravilloso, ¿eh? El Señor Jesús ahí. Nota cómo esta mujer conocía bien la descendencia, la trayectoria de este linaje. Ahora quiero que vayas entendiendo y que tengas mucho cuidado para que lo que te voy a decir lo puedas captar en una manera sabia y prudente. Dios siempre ha tenido un pueblo, no muchos pueblos, no muchos países, no muchas religiones. Un pueblo que siempre ha tenido la verdad completa de Dios. Lo han manejado hasta a través de la historia. Y ese pueblo que la maneja esa verdad, conoce el pasado, el presente y el futuro. Porque va dirigido por un Dios santo y perfecto, que lo guía y lo conduce hasta el final de la historia del planeta. Entonces aquí se menciona que este pozo que construyó Jacob 17 siglos después, año 4000 de la historia. Aquí en el tiempo de Jacob, ya eso lo hemos dado en programas anteriores, estamos más o menos en el año 2300 de la historia del pecado. Génesis capítulo 35 nos menciona del versículo 22 al 26 la totalidad de la familia de este personaje Jacob. Tuvo 12 hijos, 6 hijos con Lea, 2 con Raquel y 2 con las 2 siervas de ellas 2. Un total de 12 hijos. Pero qué interesante, porque en el capítulo número 30 de aquel libro de Génesis aparece alguien más, porque se menciona que tuvo 12 hijos, 12 hombres, 12 varones, pero en el capítulo 30, versículo 21, vamos a leer el 20 y el 21, dice la Escritura, Génesis 30, 20 y 21, y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. O sea, Jacob tuvo 12 hijos y una hija, Dina, que se la dio Lea. Qué interesante esta historia, ¿verdad? Pero vea que esto está en la Biblia y cómo Dios resalta parte de la historia de esta familia y de sus descendientes, con la intención de que usted y yo podamos entender que hay una razón especial por lo cual Dios dejó escrito todo esto. Esto Dios no lo dejó por dejarlo escrito, porque tienen enseñanzas vitales y urgentes que se aplican en todo tiempo y especialmente en nuestros días. En el capítulo número 34, versículo número 1. Dice la Biblia, Génesis 34, 1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Vea qué interesante esto. Salió de su hogar, de su casa,
a ver las hijas vecinas del país donde ellos se encontraban. Y aquí, déjame decirte para tratar de que vayas entendiendo esto. Dios había establecido ellos como nación para que no se mezclaran, porque toda la gente que les rodeaba eran idólatras, era gente pagana. Pero esta muchacha, la hija de Lea, hija de Jacob, dice que sale a ver el país. Y en el versículo número 2 al 7, mira lo que pasa. Dice: la vio Siquén, hijo de Amor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Imagínense, ¿verdad? Qué terrible escuchar una cosa. En este tiempo tal vez la gente todo esto lo ve normal, pero dice que la deshonró, y ya vamos a hablar un momentito de esta palabra, pero quiero terminar de leer el relato completo. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén, Amor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Sí, el muchacho, hijo de un rey de estas tribus, de estos lugares, dice que se enamoró de ella y le dijo a papá: necesito que esta joven se quede conmigo. Versículo 5: pero yo Jacob, que Siquén había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y versículo 7: y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía de haber hecho. Lo que no se debía de haber hecho. Aquí mencionamos algo bastante delicado. Bueno, salió del hogar, se mezcló con gente pagana. Y aquí mucho cuidado para los que se consideran ser hijos e hijas de Dios, aquellos que nos decimos ser verdaderamente cristianos, personas que obedecemos a Dios. Mucho cuidado con los ambientes, con las amistades, a quién elegimos, escogemos en centros de trabajo, universidades, colegios, escuelas, y también mucho cuidado en cualquier lugar donde nos invitan en alguna ocasión. Un hijo o una hija de Dios tiene que saber escoger oiga, estoy hablando de amistades, no estoy hablando de novios ni de esposos, porque eso es más delicado, un noviazgo o un matrimonio. Las amistades se seleccionan, las amistades deben de ser temerosas de Dios. Personas que no tengan que decirse que tienen que ir a la iglesia, tienen un orden en su vida, y dentro de su vida está el orden de ir a la iglesia. Que viven en su hogar, respetan a su padre y a su madre, siempre y cuando sea un hogar correcto, porque también hay excepciones a la regla, pero lo general es eso. Y entonces la historia nos menciona que esta muchacha salió, imagínense, la única mujer entre todos los varones. La Biblia no lo describe, pero me imagino que tenía que ser algo muy especial para todas ellas. Era la única mujer. Imagínate, 12 varones y una hermana, ¿cuánto la querrían? ¿Cuánto la estimaban? Y entonces dice la historia aquí que finalmente este hombre, el hijo de este rey, la deshonra. Y esta palabra deshonra significa lo siguiente: es desflorar a una mujer, ajar a una mujer, maltratar, manosear y marchitarla. ¿Están escuchando? Para aquellos que no le dan importancia a la virginidad de una señorita, eso es sagrado. Eso solo debe darse cuando se casan. No hay nada más hermoso y más lindo ver a una hija, o ver, aunque no sea hija de una, casada de blanco en una iglesia completa, cuando es temerosa de Dios, cuando se le han enseñado principios, cuando se dice que es religiosa. Pero estamos en un mundo tan convulso que la gran pregunta es: ¿cuántas muchachas, señoritas, están pensando como Dios piensa? Y no están tomando el camino de esta muchacha, de Dina. Y se menciona la palabra deshonra y la palabra amancilló. Amancilló es cuando un muchacho deshonra a una señorita antes del matrimonio. ¿Sabe qué es lo que está haciendo ese muchacho? Está manchando el linaje y la fama
de una familia. Eso está haciendo. Es un lobo con piel de oveja. Eso es. Un lobo con piel de oveja. Eso es lo que es. Le está arruinando la vida a una muchacha. Imagínate si esto, yo siendo un ser mortal a la luz de la Escritura, eso es lo que enseña la Biblia, ¿cómo verá Dios cuando un muchacho deshonra o amancilla a una señorita? Y déjame decirte, señorita joven, si estás escuchando esto, cuando un joven intenta hacerte esto es porque no te quiere. No te quiere. Un joven que respeta a una muchacha, una señorita, la lleva de blanco al altar. Porque cuando es un verdadero hijo de Dios, cuando viene de la genealogía de Abraham, Isaac y Jacob hasta nuestros días. Porque si tú estudias tu descendencia de aquí hasta allá, posiblemente no llegarías, pero tú vienes descendiendo de alguien. Y tienes que definirte de qué lado vas a estar. Porque el árbol se conoce por su fruto. Esto fue terrible. Génesis capítulo 34 menciona la historia de esta muchacha. Está escrita porque esto nos ayuda a entender cómo ve Dios la fornicación, que es relaciones sexuales antes del matrimonio. Fornicó esta mujer. Al otro no le preocupaba porque ellos eran de dioses paganos. Por eso dice el versículo número 7, cuando los muchachos lo supieron, de eso hizo vileza en Israel. Vileza en Israel. Y las consecuencias no tardaron en darse. En el versículo 8 y 9, vea qué interesante. Dice Génesis 34, 8 y 9, y Amor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquén se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que me la deis por mujer y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. O sea, como si fuera mercadería. Ustedes me dan las de ustedes y yo le doy las de ustedes, como era mercadería. Así se vive en el mundo pagano. Así se piensa. El pueblo de Dios, la genealogía de Abraham, Isaac y Jacob, venían y la orden era que no podían mezclarse. No podían caer en eso. Versículos 10, 11 y 12 de esta historia. Génesis 34. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad con ella y tomad de ella posesión. Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y haré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven como mujer. O sea, el hombre estaba dispuesto a complacer lo que el hijo quería. Y viene a negociar con Jacob. Y aquí es la gran pregunta: ¿quién tenía que tomar la decisión? ¿Quién debía ordenar? ¿Quién tenía que tener claros los requerimientos? ¿Los hijos o el papá? Pues dice la historia que Jacob esperó que los hijos llegaran para que los hijos tomaran decisiones. O sea, no tenía autoridad para decir lo que Dios dice es esto y esto y esto. La cabeza del hogar es el hombre, no son los hijos. Sí son parte de la familia y hemos de reunirnos con ellos para analizar, pero finalmente las decisiones se dan a través de la decisión del cabeza de casa, del padre de familia. Y entonces aquí él decide que los hijos tienen que ver qué van a hacer. Y déjame decirte algo muy importante en relación a esto. La decisión que había que tomar no era mezclarse con esta gente. Eso estaba bien claro, no podía mezclarse. No deben de analizar si se hacía o no se hacía el negocio. Los hijos no tenían que tomar ninguna decisión. Había que tomar decisiones con Dina, con ella. Es un asunto que tenía que arreglarse entre ellos. Esta muchacha tenía que ser, en el Antiguo Testamento debería morir apedreada. Sin embargo, aunque la ley todavía no estaba, porque no llegamos a la ley de mosaicas, entonces ellos tratan de tomar la justicia en sus manos. Y Jacob ve lo que posiblemente puede suceder y deja que ellos actúen.
Aquí está un tremendo error de un padre, de un cabeza de familia, cuando no tiene autoridad, cuando no sabe qué es lo que Dios quiere que él tiene que hacer en su hogar para proteger a sus hijos y a su esposa. Y de esto déjame decirte, hay cualquier cantidad, miles de hogares donde lamentablemente, tristemente y trágicamente el hombre no es cabeza. Dice la Biblia que tenemos que ser cabeza y no cola. Somos cola, no cabeza. Por eso los hogares están como están y el mundo está como está. Entonces esta muchacha tenía que tomar una decisión, la responsabilidad era ella, y el padre tenía que decirle cuáles eran las consecuencias. Y si tú lees en el capítulo número 34, los versículos 13 al 16, vea qué interesante lo que deciden los hijos. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas. ¿Cómo? Ellos son el pueblo, los que están bajo la promesa dice que van a engañar a esta gente. Vamos a dar engaño. Por cuanto habían mancillado a Dina su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Versículo 16, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las nuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Y seremos un pueblo. Qué interesante, ¿verdad? Porque estaban planificando un engaño para que se circuncidaran, y usted puede leer toda la historia. Yo por falta de tiempo no puedo leerla. Entonces dice la historia que el rey analizó la situación, se reunió con todos los hombres y decidieron circuncidarse. Y mientras estaban en ese proceso de recuperación, aparecieron los hijos de Jacob, todos los 12 muchachos ahí. ¿Y qué hicieron? Dice que en el versículo número 26, 25-26, lo que sucedió, dice Génesis 34, 25 y 26, dice, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Oiga, es una masacre, un asesinato. Y los 12 sabían eso. Y dice aquí la historia que Jacob y Simeón, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, vinieron y mataron a todos los varones en espada. Versículo 26, y mataron a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Terrible y espantosa historia, una masacre fue lo que hizo esta gente. Usted sabe lo que es matar seres humanos. Esta gente ya sabía que matar era un pecado, que era un mandamiento, era el 6º mandamiento de la ley de Dios. Y sin embargo nos relata la historia que tomaron la ley en sus manos y masacraron a todos los varones de este pueblo, de esta ciudad. Imagínate, ¿verdad? Y Jacob no sabía lo que estaba pasando. Él estaba en sus tiendas ahí. Ellos salieron y estos dos fueron a hacer eso. A todos fueron muertos. Y entonces aquí nosotros podemos deducir que dentro de todo este engaño, toda esta mentira, hay una frase que me llama poderosamente la atención y nos debe llamar poderosamente la atención cuando ellos les dicen a los que asesinaron, seremos un solo pueblo. ¿Cómo puede unirse dos personas si no están de acuerdo? Si tienen un sistema de vida diferente, un sistema de religión diferente, un sistema de costumbres y tradiciones diferentes. Eso era imposible, jamás, nunca. Y es parte de lo que nos quiere enseñar la Escritura. Tenemos que saber con quién nos relacionamos, con quién andamos, quiénes son nuestros mejores amigos, amigas, nuestras personas con las cuales nos vemos, nos comunicamos. Porque en este mundo que estamos viviendo, Satanás está trabajando y esto es muy importante. De esto hemos hablado mucho en el remanente adventista.
el sistema ecuménico a nivel mundial quiere unificar a todas las religiones y al mundo en general para que seamos una sola iglesia, un solo grupo, un solo pueblo. Y esto no puede ser jamás. ¿Por qué no puede ser jamás? Porque no se está tomando en cuenta los principios sagrados de la Escritura. ¿Cómo es que puede haber unidad? ¿Cómo puede el ser humano llegar a formar esa tan anhelada paz y unidad mundial que llega? Uniéndose y con la forma de decir, todos creemos en Dios y no veamos nuestras cosas que nos separan, sino veamos las que nos unen. Y yo he insistido mucho en esto, y te lo pongo como ejemplo. Un católico no va a ir donde un testigo de Jehová, ni un testigo de Jehová va a ir a una mezquita, a un lugar de un judío. ¿Por qué? Porque hay muchas diferencias. Entonces, esto de ser un solo pueblo era una mentira, era un engaño. Es lo mismo que está tramando en este tiempo. Tenga mucho cuidado sobre esto, el movimiento ecuménico. Lo que anda persiguiendo, para que lo analice. Hay mucha información ya. Nosotros tenemos muchísima información del remanente adventista, por si algún momento lo quieres conocer o lo quieres saber. Quisiéramos mencionar que el final de esta historia dice que el estado de Jacob y de sus hijos en Siquén terminó en la violencia y el derramamiento de sangre. La única hija de la familia fue deshonrada y afligida. 2 hermanos de estas se hicieron reos de asesinato. Una ciudad entera fue víctima de la matanza y la ruina, en represalia de lo que al margen de la ley hiciera un joven arrebatado. ¿Quién incidió? ¿Quién fue el que la deshonró y que la violó? La deshonró y la mancilló. El origen de tan terribles resultados lo hallamos en el hecho de que la hija de Jacob salió a ver a las hijas del país, aventurándose así a entrar en relaciones con los impíos. Eso es prohibido en la palabra de Dios. El que busca su placer entre los que no temen a Dios se coloca en el terreno de Satanás y provoca sus tentaciones. Leo este pensamiento tan importante. El que busca, si eres padre de familia, es para tu hogar; si eres hijo o hija, es para tu vida, y también para que lo compartas con otras personas. El que busca su placer entre los que no temen a Dios se coloca en el terreno de Satanás y provoca sus tentaciones. El libro de Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7 dice: todo lo que el hombre siembra, eso finalmente cosechará. Esto está escrito para que usted y yo no caigamos como ellos cayeron y no suframos consecuencias. Y lo más trágico de esto es que conforme vamos avanzando en el estudio a través de la historia, muchísimos de ellos finalmente, estando aún bajo la promesa, se perdieron. Y muchos de ellos son nombrados en el Nuevo Testamento. Así como salió el pozo de Jacob en la conversación del Señor Jesucristo y de la mujer samaritana 17 siglos después de que fue hecho ese pozo, igualmente hay muchísimas cosas en el Nuevo Testamento que hacen alusión a las cosas buenas y malas que pasaron en el Antiguo Testamento. Por eso te estamos motivando y tratando de que puedas enamorarte de estudiar la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y también que sigas nuestra programación. Que Dios te bendiga mucho y que seas muy sabio de todas las decisiones que tomes. Cuida mucho tu tiempo, tu dinero, y sobre todo estamos muy cerca de la segunda venida de Cristo. Somos el remanente adventista. Que Dios te bendiga y te guarde. La gloria eterna de Jesús.
Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente.